Hola, una alegría poder continuar con este siguiente video y como recordamos en la presentación anterior habíamos visto cómo Cristo nos reveló al Padre, cómo cada una de las palabras de Cristo nos daban una enseñanza distintiva respecto del Padre y miramos unas pocas en particular. También vimos cómo cada gesto, cada palabra, cada acción de Cristo en realidad estaba revelando la vida del Padre en forma o en carne humana. Cristo en su humanidad reveló la vida de Dios. Y leamos a continuación el siguiente versículo relacionado con este tema. Leemos en 2 Corintios 5:18 que nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En su esfuerzo por salvarnos, absolutamente todo proviene de Dios. Es Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió quitando esa enemistad. Fue Dios mismo quien estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y dentro de esa obra noten ustedes que Dios no les toma en cuenta a los hombres sus pecados, sino que a todos llama a que le acepten. Y vemos que esta obra de reconciliación Dios la hace por medio de su Hijo. Desde el principio Cristo por medio de su Espíritu estuvo intercediendo en el corazón de cada hombre. Desde el principio Cristo intercedió ante el Padre, dando su vida por cada hombre, llevándolo y cuidándolo para que le acepte. Sin embargo, el acto más grande de Dios consistió en que Él envió a Cristo. Leemos en Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Verdaderamente Dios tenía un Hijo que dar. De hecho, Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios tenía un Hijo propio que dar, y al darlo, dio todo, porque no hay nada más grande, más sublime, más precioso que la entrega de su Hijo. Así nos atestigua 1 de Juan capítulo 4, el versículo 9 en adelante, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se reveló el amor de Dios para con nosotros, en que Dios nos da a su Hijo. Nos lo dio para siempre. Aquí es donde conocemos que Dios realmente nos ama. Pero, ¿cuáles son las implicancias de que Dios haya enviado a su Hijo? ¿Cuáles son las implicancias de que el Padre haya estado dispuesto y haya corrido el riesgo eterno de la pérdida del amado de su Hijo unigénito con tal de rescatarnos? Quizás la primera implicancia y revelación es de que Dios es un Padre. Dios es el Padre de Cristo. El reino de Dios es una familia del cual Dios es el Padre. Los ángeles son parte de esa familia. En Job capítulo 1 se los identifica como hijos de Dios. Cuando Dios envió a su Hijo unigénito, nos reveló que Dios es un Padre. Él es el Padre de Cristo. Ahora, para comprender la calidad paternal de Dios, leamos el siguiente versículo. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Es el Espíritu de Dios el que nos da amor. Si no fuera por el Espíritu de Dios obrando en cada corazón, no habría ser humano que manifestara ese amor. ¿Por qué? Porque el ser humano es carne, y como dice unos versículos antes, manifiestas son las obras de la carne. Son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y cosas semejantes a estas. Entonces, toda manifestación de amor en la humanidad es porque Cristo, por medio de su Espíritu, ha implantado en el ser humano el amor de Dios. En ese sentido, Cristo es para nosotros la fuente de todo buen impulso, manifestado en la humanidad. Siendo esto así, el amor que un padre manifiesta por sus hijos es la manifestación del amor de Dios. Y aún más, el amor, la ternura, todas las emociones de cariño que envuelven a una madre provienen de Dios.
Es el Espíritu de Dios quien las da, y el ser humano, siendo sensible a dichas impresiones, le da el amor del Padre, a su objeto de su amor. Es el Espíritu de Dios quien las da, y el ser humano, siendo sensible a dichas impresiones, da el amor del Padre. Y eso a pesar de que el ser humano es malo. Si el ser humano es malo y así y todo se deja impresionar y manifestar el amor de Dios, ¿cuánto más puro, sublime y noble y limpio será el amor de Dios? Así, Dios le dice a cada criatura que lo ama a través del amor que los padres manifiestan. En ese sentido, cada manifestación de amor en este mundo es un mensaje de Dios para el receptor. Y Dios, al estar dispuesto a entregar a su Hijo, al darlo, nos reveló y declaró nuestra identidad y nuestro valor. Al dar a su Hijo, el Padre nos estaba haciendo hijos suyos. Al estar dispuesto a la pérdida de su Hijo con tal de rescatarnos, nos manifestó nuestro valor. Tanto nos ama Dios que ha estado dispuesto a dar a su Hijo unigénito con tal de rescatarnos. Así, la paternidad de Dios nos es dada. Así, en la entrega de su Hijo, Dios nos hace hijos suyos por medio de su Hijo amado. Dios se nos regala a cada uno de nosotros como nuestro Padre, y esta enseñanza que había sido dada en los tiempos antiguos estaba completamente olvidada. Y es Cristo quien viene y rescata esta enseñanza, revelando al mundo que Dios es un Padre amante, que mira con ternura y cuidado por cada uno de sus hijos. Vean ustedes cómo Jesús ilustra primero nuestra condición y luego la de Dios, en Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y sabemos cómo vivió la vida este joven, la humanidad. Vivió esa vida perdidamente. Los dones de su padre fueron malgastados, derrochados, y vivió una vida impía, de perdición. Sin embargo, es el recuerdo del Padre lo que lo anima a volver. Y la parábola sigue diciendo en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre estaba mirando. El padre estaba esperando que algún día en su corazón su hijo perdido volviese. Y el padre lo ve de lejos. Lo ve de lejos venir, y teniendo misericordia, corre hacia su hijo perdido. Noten ustedes que la misericordia reside en el corazón del Padre, y viendo a su hijo volver, por misericordia corre hacia él. Y no tiene ninguna palabra, solo abrazos y besos. Así Cristo nos contó nuestra condición colectivamente como raza humana, y también nuestra condición en forma personal de cada uno de nosotros. Todos a una nos hemos descarriado y estamos enemistados con Dios. Sin embargo, Dios nos mira y considera como hijos suyos. Por eso nos envió a su Hijo amado. Y cuando oímos la voz del buen pastor que nos llama de regreso a su casa, cuando aceptamos que este buen pastor nos lleve de retorno en sus brazos, entonces el amor de Dios puede encontrar un recipiente, un cauce por donde fluir. Entonces el amor de Dios puede ser derramado como un padre sobre su hijo, un amor que se goza en conocer que ese hijo que estaba perdido ahora es hecho salvo. Qué alegría en el cielo, qué gozo en el corazón del Padre. Y me pregunto, ¿no? ¿No queremos darle una alegría a nuestro Padre Celestial? Escuchemos su voz. ¿Por qué? Mateo 18:14 nos dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ninguno de sus hijos. Jesús mismo, ya en la culminación de su ministerio en la tierra, cuando complotaban para quitarle la vida y el rechazo contra él se estaba sellando en irrefrenable locura, les declaró, en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
Allí Cristo se declara y confiesa cuántas veces los quiso juntar como una madre junta a sus hijos. Infinidad de veces. Como la gallina cuida y guarda y considera a sus polluelos, así Dios, por medio de su Hijo, ha buscado cuidarnos, protegernos y ponernos bajo sus alas. Sin embargo, a diferencia de lo que vemos en el mundo animal, el ser humano, declarado en la historia del pueblo de Israel, se escapa y rechaza el amor del Padre. Y Cristo nos declaró y nos enseñó más respecto de su Padre como siendo nuestro Padre. Ustedes recordarán que los discípulos se le acercaron y le preguntaron: Señor, ¿cómo hemos de orar? Y Jesús en Mateo 6:9 les dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, les dijo: Vosotros oraréis así. ¿Y cómo hemos de orar a Dios? Hemos de dirigirnos a Él diciéndole Padre nuestro. Cristo mismo así nos invita a la comunión del Padre y del Hijo. Así nos da entrada a la comunión del misterio. Cuando Cristo dice Padre nuestro, al decir nuestro, Jesús reconoce a Dios como su Padre y al mismo tiempo Él se hermana con nosotros al hacer a su Padre nuestro Padre. Cristo mismo nos da acceso a la familia de Dios, al lugar más honorable de todos, al enseñarnos que llamemos a Dios su Padre, Padre nuestro. ¡Qué glorioso! No hemos de dirigirnos a Él como Dios Todopoderoso, ni como Dios Omnipotente o Eterno Dios, lo cual no se niega, sino que hemos de dirigirnos a Él con las afecciones más tiernas de la humanidad. Nos hemos de dirigir a nuestro Dios como nuestro Padre. Nos hemos de dirigir a Él como el Padre de Jesús y también como nuestro Padre. ¡Qué honor! Y Jesús en el Sermón del Monte repetidas veces nos llama a considerar a Dios como nuestro Padre. Vean cómo esta serie de versículos lo describe. En Mateo 6:1 nos dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El 4 nos dice: para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El 8 nos dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El 18 dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así, Jesús, al principio de su ministerio y a lo largo de su ministerio, se abunda en manifestarnos que Dios es nuestro Padre. Es mi Padre, es tu Padre. Vean que en todas estas instancias, Dios es presentado como un Padre que está anheloso de conferir sobre sus propios hijos errantes las bendiciones propias a su condición de Padre. Es que Él quiere bendecirnos, decir bien de nosotros, y al hablar el bien sobre nosotros, su palabra ejecuta el bien dicho sobre nosotros, derramando así lluvias de bendiciones. Y Jesús, en la revelación del reino de Dios, nos declara más aún cuánto Dios es nuestro Padre y cuánto Él quiere poner esa condición en nuestros corazones y mentes. En Mateo 6:25 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues,
diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así, Dios quiere ser Padre en nuestras vidas. Tengo 2 hijos pequeños y veo su vida, veo la vida de ellos, y me maravilla el considerar que así Dios nos mira a nosotros. Mis hijos no se tienen que preocupar por lo que han de comer, ni hoy ni mañana. Tampoco se preocupan por lo que han de vestir, tampoco por dónde han de dormir. Nada de eso les cruza ni siquiera en sus cabezas. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios sus padres les proveen todas esas cosas. Por la gracia de Dios trabajan sus padres, no ellos, para que nada de eso les falte. ¿Y no es maravilloso que Dios quiera tenernos así como hijos? Jesús mismo en ese sentido nos apela y nos llama a que consideremos estas cosas. Nos llama a que miremos a las aves de los cielos y a los lirios del campo. Y nos invita a ver que es Dios el que provee por ellos. Dios les da su alimento a su tiempo. Dios es el que viste a los lirios. En Lucas 12:7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y Cristo nos invita, nos llama a que miremos esto, que consideremos esto, afirmándonos que valemos muchísimo más que muchos pajarillos. Cada uno de nosotros vale mucho más que muchos pajarillos y lirios del campo. Y si Dios se preocupa por cada uno de ellos, al punto que ninguno cae al suelo sin que nuestro Padre Celestial lo note, ¿cómo más aún Él no tendrá cuidado de nosotros? El cuidado de Dios es tan intenso, tan personal y celoso, que Él sabe y tiene contados cada uno de nuestros cabellos. No hay ningún aspecto de nuestra condición que no le pase desapercibido. Y Jesús nos invita a considerar todo esto y a descubrirnos con poca fe, es decir, con poquísima fe. Si Dios, por aquello que perece, toma cuidado, ¿cuánto más tomará cuidado de nosotros? Pero el problema es, ¿nosotros le dejamos a Él cuidarnos? ¿O nos fuimos de casa y no le dejamos? ¿O ya volvimos a casa pero como el hijo pródigo nos queremos pagar la estadía trabajando como siervos? ¿Por qué os afanáis? Nos pregunta Jesús. ¿Por qué os preocupáis? Nos dice. Y nos invita a que consideremos que si Dios obra así con los animales y las plantas, ¿no hará mucho más con nosotros acaso? Porque Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Él es plenamente consciente de que todo esto necesitamos y está, como Padre, más que dispuesto a dárnoslo. Por eso Jesús nos dice que no nos preocupemos ni nos afanemos por lo que hemos de comer y lo que hemos de vestir, porque Dios ya sabe que tenemos necesidad de todo esto. Y lo que es interesante es que nos dice que son los gentiles los que están detrás de estas cosas. Son los gentiles los que se preocupan y andan corriendo detrás de esto. Pero Dios nos quiere dar todo eso como si fuéramos pequeñuelos en su familia. Y como con mis hijos, que ni siquiera pase por nuestras cabezas lo que hemos de comer o lo que hemos de vestir. Así nos invita a que busquemos a Cristo, a que busquemos primeramente la justicia de Dios y nos promete que todo esto nos será consiguientemente añadido. Porque para que Dios nos pueda alimentar, nosotros nos tenemos que sentar a la mesa. Para que Dios nos pueda vestir, nos tenemos que acercar, reconociendo que estamos desnudos, reconociendo nuestra necesidad ante Él. Si nos creemos ricos, ¿cómo Dios nos podrá ayudar? Así Dios nos invita a que entremos en esta relación de hijos suyos, y mientras Él nos llama, Él nos ayudará en la medida en que le dejemos, porque Él nos impondrá ni buscará imponer su voluntad sobre la nuestra, sino que por medio de muestras de amor, su palabra y su espíritu buscará que lleguemos a ver, reconocer y que le aceptemos como nuestro Padre. Por eso le envía el Espíritu de Cristo, su Hijo, para hacernos hijos suyos, porque solamente recibiendo el Espíritu del Hijo somos hechos hijos.
Vean cómo lo presenta Pablo en Gálatas capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios envía a su Hijo a este mundo y a nuestra vida, para que recibiéndole recibamos la adopción de hijos. Esto es algo que siempre ha estado en la mente de Dios, pero que debe ser cambiado en nuestra mente. Por eso en Colosenses 1:21 dice: A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Porque nosotros éramos los que estábamos enemistados con Dios, y la enemistad estaba en nuestra mente. Dios envía a su Hijo a nuestra vida para cambiar eso, y darnos en esa entrega la revelación de su amor paternal por ti y por mí. Y es recibiendo el Espíritu de Cristo que entonces clama en nuestros corazones: Padre. Así dejamos de ser esclavos, dejamos de ser siervos, para venir a ser hijos en la casa de Dios. Y al ser hijos, Dios nos hace coherederos con Cristo. Esa es la obra de Dios por medio de su Hijo, el mostrarnos y convencernos de que Dios es nuestro Padre y de que tan solo anhela que escuchemos su voz y aceptemos esa condición, y podamos así descansar y recibir el reposo que Cristo nos puede dar, reposo que viene al saber que Dios es verdaderamente nuestro Padre y nos ha dado todas las cosas en Cristo. En ese sentido, Jesús insiste aún más con este concepto al decirnos en Mateo 7, del versículo 7 en adelante: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjense cómo este versículo lo dice Lucas en el capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Así, Cristo nos insta a que nos acerquemos a Dios como nuestro Padre, a que llamemos, a que busquemos, a que pidamos, porque encontraremos, se nos abrirá la puerta y se nos dará. Y allí mismo establece la relación parental. Si cualquiera de nosotros, siendo malos, reconozcamos eso, de que somos malos, si cualquiera de nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Es inconcebible que sea diferente. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas? Muchísimo más. Dios está ansioso por darnos buenas cosas. Está tan solo esperando que le busquemos, que llamemos, que pidamos, que abramos la puerta de nuestro corazón. Y sobre todas las cosas, lo que Él nos quiere dar es su espíritu, porque con su espíritu Él nos da todo. Al darnos su espíritu, Él nos hace sus hijos. Ahora, este énfasis que Jesús hizo respecto de la condición de Dios como nuestro Padre no fue algo que Él haya sacado del vacío. Estaba, como dijimos primeramente, establecido en su propia condición de Hijo de Dios. Al tomar conciencia Él de su identidad y misión en esta tierra, automáticamente tomó conciencia del valor de la humanidad, del amor que el Padre Eterno tiene por cada uno de sus hijos. Así también nosotros, a medida que tomamos conciencia de lo que Jesús nos revela y nos hace hijos de Dios por su Espíritu, empezamos a tomar conciencia de que mi hermano, mi hermana, mi prójimo es, en el peor de los casos, un hermano, un hijo de Dios que se escapó de la casa. Es un hijo de Dios y que éste, es decir, Dios, está esperando de que oiga su voz, para que vuelva a casa y pueda abrazarlo
y besarlo y gozarse en su salvación. Pero Cristo no solamente reveló esto basado en su propia condición, sino porque esta es una revelación ya manifiesta en el Antiguo Testamento. Pero las tradiciones y las enseñanzas de los hombres habían ocultado el carácter paternal de nuestro Dios, al punto de que el mismo pueblo lo había perdido de vista y lo consideraba a Dios un tirano cruel y demandante. Y es contra eso que Cristo viene a echar luz. Justamente esa es la revelación de Dios que necesitaba este mundo. Y Cristo viene, la declara y la vive, y es justamente esa revelación que revolucionó al mundo de aquella época y revolucionará a nuestro mundo. Pero quizás yendo más específicamente, ¿dónde Cristo leyó este concepto en el Antiguo Testamento? ¿Dónde lo encontró? Leámoslo nosotros. Vamos al libro de Isaías capítulo 49 y leemos a partir del versículo 13 en adelante. Dice así: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Vean cómo está enseñado en este versículo. El cielo y la tierra dice que pueden irrumpir en alabanzas y gozo, porque Dios consuela a su pueblo. Dios envía el Espíritu Santo el Consolador, y es así como consuela a su pueblo. A pesar de que su pueblo piensa de que Dios se ha olvidado, Dios nos invita a considerar: ¿puede la mujer olvidarse de quien ha dado a luz? ¿Puede una mujer dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y nos declara que aunque una mujer en esta tierra se olvide de su hijo, Dios jamás se olvidará de nosotros. Así, el amor de Dios es mayor aún al de una madre terrenal. Así, el puro amor de Dios por cada uno de sus hijos es mayor aún que el de una madre en esta tierra. Es imposible que se olvide porque Cristo tiene en las palmas de sus manos inscripta la declaración del amor de Dios. Así, Dios tiene extendido sus muros de protección y cuidado sobre su pueblo, muros de un padre amante. Y vean cómo lo dice este versículo, ¿no? Oseas capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ahí vemos cómo Dios realmente llevó al pueblo de Israel y a cada uno de ellos en sus brazos. Con cuerdas humanas los atrajo hacia ellos, con cuerdas de amor. En ese sentido, esas cuerdas humanas, esas cuerdas de amor, eran los lazos paternales bajo los cuales Dios los atraía. Lo triste de todo esto es que Israel no conoció esto. No conoció de que fue Dios el que los liberó del yugo de la esclavitud y les sirvió la comida. Dios mismo les dio de comer y los alimentó, cuidándolos y llevándolos a cada uno de ellos personalmente. Leamos otro versículo donde encontramos este amor y este cuidado de Dios. Leemos Isaías 66:12, dice: Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Lo interesante de estos versículos es de que tienen una aplicación directa para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Estos versículos nos están hablando a nosotros, no solamente Israel antiguo, sino también el Israel moderno de los últimos días. Está hablando de ti y de mí, y nos promete que Dios nos dará de comer como un bebé mama del pecho de su madre. Nos promete que nos traerá en sus brazos,
nos promete que nos mimará en sus rodillas. ¿Tenían usted una imagen así de Dios? Esa es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Esa es la imagen que Dios envió por medio de su profeta Isaías para nosotros, para que nosotros conozcamos y sepamos y recordemos que Dios es y será nuestro absoluto proveedor, es y será nuestro Padre. Dios es nuestro amante Padre. Y justamente para eso vino Cristo. Él vino para revelarnos al Padre. Él vino para que nosotros conozcamos a Dios como nuestro Padre. Vean ustedes cómo lo describe en Juan capítulo 17 a partir del versículo 20 en adelante. Dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Notemos esto. ¿Cuál es la oración de Jesús? Cristo, al orar por nosotros ante el Padre, estaba pidiéndole algo. Y en esa oración, ¿acaso no está revelando también la voluntad del Padre? Por supuesto que sí, porque como vimos en el tema anterior, Cristo tan solo habló las palabras del Padre. Así en esta oración descubrimos también la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cuál es entonces la voluntad del Padre y el Hijo? El anhelo, el deseo, el llamado y la razón por la cual Cristo es enviado a esta tierra es para que seamos uno. Así como el Padre y Cristo son uno, así también es el anhelo de ellos dos que entremos en la comunión que ambos tienen. ¿No es esto increíble? Porque dice Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para alcanzar eso, para alcanzar esa comunión, Cristo nos ha dado las palabras del Padre, nos ha revelado el nombre del Padre, es decir, su carácter, y nos ha dado la gloria de Dios. Y esta unidad, esta comunión de hermanos con Cristo e hijos de Dios. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se obtiene? Cristo nos dice, yo en ellos. Es Cristo enviándonos su Espíritu lo que nos da la condición de hijos. Y entonces clama en nuestros corazones, Abba Padre. Yo en ellos, dijo Cristo, para que el mundo conozca. ¿Qué es lo que tiene que conocer el mundo? Lo que el mundo tiene que conocer es que Dios ama a sus hijos. ¿Qué tiene que conocer el mundo? Leo textual. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo en nosotros para que el mundo conozca que Dios nos ama tanto como ama al Hijo. Es admirable, ¿no? Así es como Dios nos llama e invita por medio de Cristo a entrar en la condición de hijos de Dios. Y Cristo sigue orando y sigue pidiendo. ¿Y qué pide Cristo? Que aquellos que han oído la voz de Dios, ellos también estén con Cristo. ¿Y qué más pide Cristo? Él pide que vean la gloria que Cristo ha tenido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué Cristo pediría eso? Cristo pide eso para que cuando nosotros veamos la gloria de Cristo, original, eterna, dicha gloria que existía desde antes de la fundación del mundo, conozcamos, tomemos conciencia, lleguemos al entendimiento y al conocimiento de que ese amor con el cual el Padre ama al Hijo, ese mismo amor
es con el cual nos ama a cada uno de nosotros. Viendo la gloria de Cristo conoceremos el amor de Dios por nosotros. Viendo la gloria de Cristo, manifestado en el nombre que Él lleva, que es el nombre del Padre, conoceremos como nunca nadie ha conocido el amor con el que nos ama el Padre, es el mismo amor con el cual ha amado a Cristo desde antes del principio. Así seremos llenados del amor de Dios por su Hijo amado en nosotros. Así, Cristo pide que sea revelada dicha gloria eterna como Hijo de Dios, para que el amor de Dios esté en nosotros. Es indescriptible el llamamiento, es maravillosa la promesa, es una gloriosa herencia. Así, Cristo reveló a Dios como nuestro Padre. Así Cristo nos reveló a Dios como un Padre que está esperando que cada uno de sus hijos escuche su voz y retorne a casa para recibir salvación y vida. Así Cristo nos reveló que somos sus hijos. Así Cristo nos reveló que somos llamados e invitados a ser parte de la comunión del Padre y del Hijo. ¡Qué llamamiento! Ahora, habiendo visto esto, habiendo visto que Dios es un Padre y que es nuestro Padre, estamos mejor preparados para volver al Antiguo Testamento y seguir examinando las historias de la palabra de Dios. Y me pregunto y les pregunto, ¿le dejaremos a Él ser nuestro Padre? ¿Le permitiremos a Él revelarnos su amor en nuestra vida? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.